enero 17 del 2021, son las 9 de la mañana y una vez estamos contentos, felices de que nada nos ha podido distanciar, de que a pesar de las circunstancias, de las cuarentenas estrictas que estamos viviendo y a las cuales necesitamos acatar para frenar este virus lo frenamos cuando nos cuidamos, cuando nos mantenemos sanos, pues a pesar de eso podemos estar juntos por este medio. Así que bienvenidos. Y quiero comenzar para invitarlos a tener un tiempo de adoración. Hemos aprendido que la adoración no se limita solamente a la música. La música es una parte maravillosa que disfrutamos. Pero básicamente la adoración es permitir que Jesucristo a través de nosotros le presente al Padre la adoración que a Él le agrada. Y vamos a hacerlo unos minutos basados en Jeremías 17. Jeremías 17, versículo 7 y 8. Dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Ese hombre que confía en el Señor es Jesucristo, y tú y yo estamos en Él. Así que adoremos a Dios y tengamos un tiempo de gratitud, de oración, fundamentados en este hermoso, extraordinario pasaje. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos por Jesucristo, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Gracias, Señor amado, por valorarnos de una manera tan extraordinaria, que pagaste un alto costo y fue el precio de la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario para limpiarnos, para perdonarnos, para depositar tu naturaleza en nosotros, para adoptarnos como tus hijos, Señor. Y gracias porque por este hombre, Jesucristo, es el hombre bendito que pone en ti su confianza. Él confió en ti cuando entregó su espíritu, cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero Él confió y entregó su espíritu porque tenía la certeza que tú le resucitarías, Señor de la gloria. Ahora nosotros estamos en Cristo. Por la fe que tú has depositado en nuestros corazones, estamos en Cristo y podemos, Señor amado, también confiar que esta escritura habla de nosotros. Diga conmigo allí en su casa: yo soy ese hombre bendito. Yo soy ese hombre que confía en el Señor, porque no se trata de mí, sino se trata del que me habita, de Jesucristo. Gracias, Señor, porque mi confianza está plenamente en ti, porque no confío en mis habilidades, no confío en los negocios, no confío en la pensión, no confío en las riquezas, en las circunstancias, sino mi confianza está en ti, Señor. Así que yo y mi casa, dígalo conmigo, yo y mi casa, mis hijos, mencione a su esposa, mencione a sus hijos, somos como esos árboles plantados junto a agua, Señor. Estamos plantados, arraigados en Cristo, edificados en Él, en amor y honra, Señor. Y siempre damos frutos, Señor. Estamos plantados junto a Jesús, que es la fuente de agua viva. Extendemos nuestras raíces hacia la corriente, Señor. Por eso no tememos las circunstancias. Por eso no tememos lo que ocurre en el mundo. No tememos que haya oscuridad en las naciones y tinieblas en las naciones de la tierra. Porque sabemos que sobre nosotros es vista tu gloria. Que Cristo es visto su gloria sobre nuestras vidas, Señor de la gloria. Así que no tememos los desafíos que podamos enfrentar durante este año, sino que estamos seguros que cuando los enfrentemos saldremos
victoriosos, que pueden venir montañas y nosotros les diremos en el nombre de Jesús: desarraíguesen y échesen en el mar. Y lo harán, y nosotros caminaremos victoriosos en el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nuestras hojas están siempre verdes, Señor de la gloria, y no hay angustia en época de sequía, y siempre daremos fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El tema de hoy se titula Mirando hacia afuera con fe. Siempre en enero, antes de que termine el año, acostumbramos preguntarle a Dios cuál es la palabra que tiene para nosotros como iglesia, para al final de año y a comienzos de año poder exponerla a la iglesia y que todos juntos podamos caminar sobre esa palabra en fe. Así que el tema hoy es mirando hacia afuera con fe. Cuando hablamos de mirar hacia afuera, implica fe. Es decir, mirar hacia afuera implica fe. Implica confiar en Dios para creer que el mundo va más allá de mis necesidades. Que la plena satisfacción viene cuando dejo de cavar mis propios pozos que no retienen agua para poder beber por gracia de la fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. Y la fe, la confianza en Dios viene como resultado de pasar tiempo en intimidad, conociendo la generosidad, el amor y el poder de nuestro Padre. Esto, conocer la generosidad, el poder, el amor de nuestro Padre, trae seguridad a nuestras vidas, de que a pesar de lo que pase a mi alrededor, los planes que Él tiene para mí son buenos planes. Así que nosotros sabemos que son tiempos difíciles y de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, los tiempos no van a mejorar. Está preparándose toda una situación en el mundo, todo un escenario para un nuevo orden mundial, para que Cristo venga por su iglesia, para que también el anticristo aparezca en escena para entrar en la gran tribulación. Pero en la Biblia pero nosotros necesitamos tener esperanza. Nosotros necesitamos caminar con fe. Nosotros sabemos que Jesucristo viene, pero nosotros somos una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa. Nosotros no somos una iglesia derrotada que está orando: ay Señor Jesús, estoy endeudado, no me entiendo con mi esposa, con mis hijos, estoy peleando, me echaron del trabajo, mis negocios quebraron, Señor, ven rápido y sácanos de este mundo. No. Nuestra mentalidad no puede ser esa mentalidad de escapismo, porque fíjate que en la Biblia es normal ver a Dios obrando a favor de su pueblo en medio de la crisis. La noche en que salieron los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, hubo una clara línea divisoria entre la gente de Dios y la gente del mundo. Esa misma noche, la noche en que se presentó una gran devastación, muerte y pérdida en los egipcios, representó liberación, sanidad y prosperidad para el pueblo de Dios. Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Él no cambia. Él es el alfa y Él es el omega. Así que en medio de estas situaciones que estamos viviendo, podemos tener la expectativa de el poder de Dios obrando a favor de nosotros, que somos sus hijos, que somos su iglesia, que somos su pueblo, que somos sus representantes aquí en la tierra. Fíjate también que cuando Jesús caminó por Israel, los judíos estaban bajo el yugo del imperio romano. Ellos estaban viviendo una situación como la que hemos experimentado nosotros en este último tiempo, en el 2020 y este 2021, pues dijimos que lo único que cambió fue la fecha. Los tiempos siguen siendo exactamente los mismos. El imperio romano oprimía con mano de hierro al pueblo de Israel, pero en medio de esa circunstancia de esclavitud, de opresión, Jesús manifestó su poder y el poder de Dios, de Jesús, fue manifestado
mayormente en aquellos que tenían la expectativa. Muchos le dijeron: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y entonces el poder de Dios obró a su favor. Así que nuestro Dios no ha cambiado. Todo puede cambiar, pero Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Por eso nosotros necesitamos tener una alta expectativa de fe. Por eso, frente a las crisis que hay en el mundo, debemos mantener esperanza y fe. No una mentalidad de derrota, sino una mentalidad. Cada día necesitamos levantarnos con la expectativa de que podemos recibir su gracia, su favor, para reinar en vida sobre el pecado y sobre la muerte. Así que cuando en el camino de la fe, de la esperanza, de la alta expectativa de que Dios va a obrar y está obrando a mi favor, comenzamos nosotros a conocer al Señor en intimidad, el resultado, ¿sabes cuál es? Es una vida de adoración que se manifiesta en obediencia y honra. Te lo repito. Cuando en el camino de la fe comenzamos a mirar y a conocer al Señor en intimidad, el resultado es una vida de adoración que se manifiesta en obediencia y en honra. Para ello vamos a desarrollar 3 puntos para explicarlo. Y lo primero es que Dios tiene buenos planes. Escriba allí: Dios tiene buenos planes. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 está hablando al pueblo de Israel que estaba en una situación igualmente de esclavitud. Ellos habían sido deportados a una tierra extraña. Y allí Dios les dice: yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y fíjate que lo que dice: porque yo sé. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. Es decir, nuestro Padre Dios conoce los planes que Él tiene para nosotros. Y esos planes son para lo bueno, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Por eso en el 2021 miramos hacia afuera con fe, con la expectativa del poder de Dios obrando a nuestro favor. Ahora, sabemos que vivimos los últimos tiempos y que son tiempos difíciles, tiempos en los cuales hay tiniebla y oscuridad en las naciones de la tierra, pero tiempos en los cuales creemos que su gloria es manifestada sobre nuestras vidas. Por eso nosotros debemos de creer, de confiar, de tener fe y esperanza en un futuro mejor, pero con la conciencia de que nuestro destino no está en la tierra. Recuerden que Jeremías 29:11 está hablando al pueblo que había sido deportado, que estaba lejos de su tierra. Y ellos allí, si tú lees el contexto esta semana en el TACID, muy seguramente vamos a tener la oportunidad de leerlo. Tú vas a encontrar que Dios les dice: en la ciudad que les envié, fructifiquen, multiplíquense, planten viñas y coman de ella, tengan hijos, crezcan, porque el bienestar de la ciudad depende del bienestar de cada uno de ustedes. Por eso nosotros, aunque estemos enfrentando momentos difíciles, debemos de creer, confiar, tener fe y esperanza por un futuro mejor, pero teniendo claro que nuestro destino no está en la tierra. Pronto vendrá Jesús por nosotros para llevarnos a nuestro hogar, al hogar que Él fue a preparar en la morada de nuestro Padre. Pero mientras estemos aquí en la tierra, nosotros vamos a creer por lo mejor de Dios para nosotros. Levante su mano derecha allí al cielo y diga: yo voy a creer por lo mejor de Dios para mi vida y para mi familia. Vamos a vivir como si Él viniera hoy, en santidad, gastando todas nuestras fuerzas en la tarea de proclamarle al mundo que se pueden reconciliar con Dios gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero también
Vamos a vivir como si Cristo viniera hoy, en santidad, en pureza, en justicia y en santidad de la verdad, que es nuestra naturaleza. Pero también vamos a hacer planes como si Él se demorara en venir. Por eso Jesús les dijo: planten viñas, coman de ella, tengan hijos, cásense, búsquenle familia para sus hijos, multiplíquense, prosperen en la ciudad en la que están, porque el bienestar de la ciudad depende del bienestar de ustedes. Así que por eso todo esto lo hacemos, el creer, tener una expectativa de fe, de Dios obrando a nuestro favor, lo hacemos mirando hacia afuera con fe. ¿Por qué? Porque el bienestar de la ciudad depende de nuestro bienestar. Tú y yo, que somos la iglesia de Cristo, somos sal y luz en este mundo. Este mundo no está menos peor gracias a que tú y yo estamos en él. Cuando tú y yo seamos levantados para estar con Jesús en las bodas del Cordero, este mundo va a ser un desastre. Pero mientras estamos, necesitamos prosperar. Y este prosperar implica en tu salud, en tu familia, en tu economía, en tus negocios, para que esta ciudad también prospere y para que le demos al mundo un testimonio de la grandeza de nuestro Padre Dios, para que Él sea glorificado. Así que eso es lo primero. Que entender que Dios tiene buenos planes. Pero fíjate que el versículo Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Quién es el que sabe los planes? Dios está diciendo: yo sé los buenos planes que tengo para ustedes. ¿Cuál es nuestra parte? Segundo, debemos pensar de acuerdo a sus planes. Es decir, nuestra mente debe comenzar a pensar, a conocer, a imaginar los buenos planes que Dios tiene para nosotros. Y esto es el resultado, como lo vimos hace 8 días, de tener intimidad con nuestro Padre Dios. Dios tiene buenos planes para nosotros, pero nosotros necesitamos enterarnos de esos buenos planes. Por eso predicamos la palabra de Dios, por eso anunciamos las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que comencemos a pensar de acuerdo a sus planes, que comencemos a imaginar, a creer, a tener una expectativa alta de su favor y de su poder obrando para nosotros. Y esto se da como resultado de la intimidad. Si tu vida espiritual se limita a escuchar cada 8 días una predicación, va a ser muy complicado que puedas comenzar a pensar los planes de Dios para tu vida. Tú escuchas noticias todos los días y las noticias, la mayoría de noticias son malas. Y tu mente se carga de esas noticias. Entonces necesitas contrarrestar esas malas noticias con la buena noticia de la palabra de Dios. ¿Cómo? Teniendo diariamente intimidad con Él, diariamente leyendo de su gracia, de su favor, tomando tiempo para renovar tu mente con los buenos planes que Dios tiene para ti. Y esto se desarrolla indefectiblemente en la intimidad con nuestro Padre Dios. Mira lo que dice Josué 1:8. Dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Hablábamos de que Josué tenía un desafío, el desafío de conquistar una tierra que Dios ya les había entregado, pero era una tierra buena, que fluye leche y miel, pero también era una tierra con gigantes, con ciudades amuralladas. Y la estrategia que Dios le da para poder tener éxito en esa tarea de poseer esa tierra no fue armar ejércitos, no fue construir armamento, no fue inventarse armas de largo alcance para destruir las murallas de Jericó. No, lo que Jesús le dice, lo que Dios le dice a Josué, es: medita de día y de noche en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para guardar
y hacer conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces, subraya esa palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra meditar en español significa reflexionar, pero en hebreo es una palabra hagad, H-A-G-A-H, hagak, y significa pronunciar, proferir, murmurar en voz baja. En otras palabras, meditar en la palabra de Dios es hablar o confesar su palabra en lugar de estar simplemente dando un asentimiento mental. Por eso a veces nosotros los predicadores insistimos tanto en diga conmigo, soy victorioso, diga conmigo, soy hijo de Dios, soy hijo amado de Dios. Porque tiene que ver con lo que nos enseña este texto: meditar, proferir, pronunciar, murmurar en voz baja, pronunciar, hablar, confesar la palabra de Dios. Y un ejemplo, hagamos un ejemplo de meditar, porque estamos entendiendo que Dios tiene buenos planes para nosotros, planes que nos dan un futuro y una esperanza. Por eso en el 2021 miramos hacia afuera con fe, con la expectativa de que Dios va a manifestar su poder a favor nuestro, independientemente de lo que se esté viviendo en el mundo. Entonces nosotros necesitamos pensar los pensamientos, los planes que Él tiene para nosotros, y esto lo hacemos a través de lo que nos enseña Josué 1:8, que es meditar en la palabra de Dios. Tengo un ejemplo para que lo hagamos en esta mañana, Romanos 8:11. Yo supongo que a estas alturas de la pandemia la mayoría de ustedes ya se saben Romanos 8:11. Y si no se saben Romanos 8:11, hermano, se lo van a aprender. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, el que levantó a Jesús de los muertos vivificará su cuerpo mortal por el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Entonces, para nosotros comenzar a pensar los pensamientos de Dios, vamos a meditar. Imagínate tú, pues, en la mañana sentarte, hacerte un buen café, tener tu cuaderno, tu Biblia, colocar una buena música de alabanza, de adoración, respirar profundo, apagar el celular para que no te distraiga, y comienzas a leer Romanos 8:11. Si el espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, entonces tú comienzas a meditar. Comienzas a imaginar, comienzas a murmurar en voz baja: yo soy hijo de Dios, y como soy hijo de Dios, el Espíritu de Dios vive en mí, porque soy templo del Espíritu Santo, porque el que se une al Señor es un mismo espíritu con Él, porque ahora Dios, Espíritu Santo, vive en mi espíritu. Y como Él vive en mí, entonces Él vivifica mi cuerpo mortal. Él vivifica mi sistema inmunológico. Todos los elementos que conforman mi sistema inmunológico. Yo la otra vez leí algo y sé que hay como unas células que cogen y atrapan a los virus y les hacen así. Hay otras que creo que se llaman killer. Perdonen mi ignorancia, pero sé que otras células lo que hacen es matar y atacar a los virus, y entonces tú comienzas a imaginar que el Espíritu Santo comienza a soplar aliento de vida en tu sistema inmunológico, y cualquier virus que haya entrado o que pretenda entrar, lo que hace es derretirse, como se derrite la cera ante el fuego, como se disipa el humo, la neblina cuando sale el sol. ¿Por qué? Porque el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vivifica tu cuerpo mortal, y entonces tú comienzas a caminar en seguridad. Yo soy sano por las llagas de Cristo. Ninguna plaga, ninguna enfermedad toca mi cuerpo mortal, porque es vivificado, porque el Espíritu Santo vive en mí. Y cuando tú miras el reloj, carambas, pasaron 15 minutos y no te diste cuenta. Y en esos 15 minutos, ¿sabes qué fue lo que ocurrió? Que tú estabas meditando en la palabra de Dios. Y tú te vas para el trabajo
y si sigues pensando en lo mismo, sigues hablándolo, te concentras en tu trabajo, no te pongas a meditar porque tienes que trabajar en tu trabajo, concéntrate en lo que tienes que hacer, pero tal vez en el tiempo del tinto tomas un minutico y vuelves y lo recuerdas, oras en lenguas un rato, en la hora del almuerzo vuelves y meditas. Eso es lo que ese es el secreto que nos da Dios para pensar sus pensamientos, para que empecemos a pensar sus buenos planes que tiene para nosotros. Te coloco otro ejemplo, Romanos 8:32. Los que a esta altura de la pandemia no sepan Romanos 8:32, definitivamente se lo van a aprender hoy. Romanos 8:32 dice que si Dios no escatimó darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las demás cosas? Entonces tú igualmente te sientas, respiras, te concentras, comienzas a pensar en este texto, en este pasaje. Comienzas, y el pasaje dice que si Dios no escatimó darnos a su propio Hijo, entonces de repente tú comienzas a imaginarte el cielo, a pensar que el cielo tiene calles de oro, tiene mar de cristal, las puertas son de perlas, es una ciudad maravillosa, llena de riqueza, llena de paz, hay alegría, hay gozo, no hay enfermedad, las personas son muy amables y está lleno de cosas muy valiosas. Pero en todo lo valioso que hay en el cielo, tú te das cuenta que hay algo muy valioso, y es algo que está alrededor del trono, y alrededor del trono está el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es lo más valioso del cielo. No es el oro, no son las perlas, no es el mar de cristal, es Jesucristo, el Hijo de Dios, lo más valioso del cielo. Entonces tú comienzas a recordar cómo Él dejó su trono y su corona, nació como un bebecito, creció y murió en la cruz como un pecador. Allí Él, que era rico, se hizo pobre para que tú y yo con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y tú comienzas a darle gracias, comienzas a adorarlo, comienzas: Señor, gracias, porque si tú me diste lo más valioso del cielo, que es tu Hijo Jesucristo, Señor, gracias, Padre de la gloria, porque tú vas a abrir puertas para que yo tenga el dinero para el arriendo, para que tenga para el mercado, para la universidad, la matrícula de mis hijos. Gracias, Señor amado, porque tú me vas a dar la sabiduría, la inteligencia para responder con el posgrado, en el nuevo trabajo, en las nuevas labores, en todos los proyectos que estoy haciendo. Gracias, Señor, porque puedo recibir de ti esa sabiduría, la inteligencia, la creatividad. Esa es la forma, a través de meditar en la palabra de Dios, que nosotros comenzamos a pensar los buenos planes de Dios que descubrimos de manera íntima en su palabra, que Él tiene para nosotros. Y así es como la palabra nos dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y vuelvo y leo Efesios 3, 20, 21. Mira: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Mira lo interesante: gloria a Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. Entonces tú tienes que pedir. Tú y yo necesitamos imaginar, meditar, entender que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente. Así que tenemos una responsabilidad. Dios no nos debe nada. Todo Él ya nos lo entregó a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros ahora necesitamos tomarlo a través de la fe, a través de la fe. 2021, mirando hacia afuera con fe. Y para esto tenemos una responsabilidad, que lo miramos hace 8 días: crecer nuestra fe por la palabra de Dios. Así que el tercer punto de hoy es: entonces vivimos por fe. ¿Y sabes qué lo que pasa? Que la fe se nota porque vivimos por fe. Cuando conocemos y pensamos los pensamientos de Dios para nuestras vidas, esto nos lleva a una vida de fe, es decir, a una plena confianza en Dios, lo cual se manifiesta en una vida de adoración, que es obediencia y honra. Mira lo que dice Mateo 7:24: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Mira, todo el que escucha mi enseñanza
y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Mira, en la intimidad conocemos a Dios. Allí es donde inicia la fe. Entonces nosotros podemos tener la expectativa, la seguridad que Él tiene buenos planes para nosotros, que nos dan un futuro y una esperanza. 2021 tiene que ser un año lleno de fe, de esperanza, de creer en el futuro y en los buenos planes de Dios para nuestras vidas. Pero entonces esto nos lleva a que a la obediencia, porque vamos a encontrar que la palabra de Dios, vamos a encontrar en la palabra de Dios asuntos y desafíos para obedecer. Ahora, ¿qué es obediencia? Obediencia, anótalo, es estar bajo la influencia inspirada de alguien al que oímos y que es autoridad. La obediencia no comienza por hacer lo que te piden. Obediencia no es haga caso. ¿Y por qué? Porque tiene que hacer caso. No, la obediencia no comienza por hacer lo que te piden que hagas, sino por tener la actitud de escuchar. Y no es escuchar lo que quiero que me digan, sino es inclinar el oído a la voz de Dios. ¿Con qué? Con la intención de colocarse bajo la influencia de lo que se oye. ¿Recuerdas el Salmo 91? El que habita bajo el abrigo del Altísimo, una cobertura de protección, morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es obediencia, la actitud de colocarse bajo la influencia de lo que escuchamos y que es de ese alguien que escuchamos y que es autoridad. Y entonces vienen todos los beneficios. Morará bajo la sombra del Omnipotente, protección, provisión, dirección de nuestro Padre Dios para nuestras vidas. Y cuando nos colocamos en esa actitud de escuchar, ¿sabe qué va a ocurrir? Que vamos a pasar del mundo de los sonidos al mundo de las acciones. Vamos a comenzar a obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Cosas como no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cosas como pasar tiempo a solas con Dios. Cosas como meditar en la ley de Cristo de día y de noche. Porque recordemos que la fe es el hecho fundamental de la vida. La fe es la confianza en Dios. La fe es una acción. Yo escucho con la disposición de obedecer, de colocarme bajo la influencia de esa persona que estoy escuchando y que sé que es autoridad. Lo leímos hace 8 días en la versión del mensaje de Hebreos 11:1. El hecho fundamental de la fe se nota. La fe es una acción. No solamente levantar las manos, no solamente es hablar, aunque hablar es parte importante de esa acción, sino la fe se nota, una vida de fe. Y más adelante, con el favor de Dios, vamos a hacer muy seguramente un estudio de Santiago que nos muestra cómo es que se vive realmente la fe. Dice, el hecho fundamental de la vida es la fe, es la confianza en Dios. La fe es la base firme en la cual todo lo que conforma la vida vale la pena ser vivido. Pero también vivir por fe implica honra. Y la honra es la demostración de aprecio o valor que se hace de alguien por su virtud y mérito. Implica estima, valor, poner un precio. Honramos con tiempo, con palabras, con presencia, con sustancia, con servicio. La honra es el lugar que Dios ocupa en nuestro corazón. La honra es como, si a ti te gusta, cuando tú vas y miras tu artista favorito, un cantante, un pianista, un músico, y es tan virtuoso y tú te quedas con la boca abierta y te quedas como que babeando. Eso es honra, que en el encuentro personal que tú y yo tenemos con Jesús nos quedamos babeando y diciéndole, uy Señor, tú eres lo máximo, tú eres extraordinario, tú eres el superhéroe, tú eres mi amigo, mi amor, mi satisfacción. Eso es honra, porque entonces Dios ocupa el primer lugar en nuestro corazón.
Ya el lugar en nuestra vida no la estamos viviendo para sentirnos bien o para tener posesiones o para hacer cosas. No, ahora vivimos para Él, que nos amó y entregó su vida por nosotros. Y la honra, ¿sabes también qué pasa? Que nos lleva a tener un balance perfecto entre conocer a ese Dios que es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Padre cercano, que nos ama incondicionalmente, pero también en conocer al Dios todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que es digno de honra, de alabanza y de admiración. Entonces, ¿qué va a pasar? Le vamos a entregar nuestra vida, le vamos a entregar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros. Vamos a querer adorarle. Él va a estar siempre en el centro de nuestra vida. Vamos a querer hablar de su amor. No vamos a tener problema en mirar hacia afuera para evangelizar a un mundo necesitado. No vamos a estar problema en mirar hacia afuera para recibir todos los días de su gracia y de su favor, o en mirar hacia afuera para entender que la vida va más allá de nuestras necesidades y poder así romper los ciclos de egoísmos. Así que concluimos en esta mañana que mirar hacia afuera con fe es actuar en evangelismo, en expectativa de favor y rompiendo ciclos de egoísmo. En Hebreos 11:6, la versión del mensaje lo dice: es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Y por qué? Porque todo el que quiera acercarse a Dios debe creer tanto que Él existe como que se preocupa. Mira, Él existe, pero se preocupa. Toma cuidado y se interesa lo suficiente como para responder y atender a aquellos que le buscan. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque 2021 es un año de mirar hacia afuera con fe. Gracias porque sabemos que aunque haya dificultades en el mundo, tú tienes buenos planes para nosotros. Y por medio de tu Espíritu, en la intimidad contigo, podemos comenzar a pensar, a meditar en esos planes maravillosos para expresarlos en una vida de fe, que es obediencia, estar bajo la influencia de tu palabra, Señor, y que es honra, y es que tú ocupes el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, esta palabra no vuelve vacía, Señor. Tomamos autoridad y toda obra del diablo que quiera robarla de nuestros corazones no prospera, pero tu palabra sí prospera y trae fruto abundante. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el próximo domingo 24, la verdad todavía no estamos muy seguros si hagamos realmente un servicio presencial. Yo les pido que estén atentos a las redes sociales y dependiendo cómo avance esta semana las situaciones, si consideramos prudente hacerlo solamente virtual, bueno, nos informamos, y si no, pues usted también se informa para poder aquí vernos de manera presencial. El punto de todo eso es que somos bendecidos, que somos la iglesia de Cristo y que absolutamente nada nos puede detener, porque como le dijo Jesús a Pedro y a los discípulos, y aunque las puertas del Hades quieran golpear y destruir a la iglesia, nunca podrán. Así que eres victorioso, sano, bendecido. Gracias por conectarte.